El vudú es un culto animista que se originó en las zonas del Golfo de Guinea, en África, y que llegó al continente americano gracias al brutal tráfico de esclavos del siglo XVII y XVIII. Este culto siempre ha estado rodeado de misterio y de una curiosidad morbosa por parte de escritores y después del cine de Hollywood. Acompáñame a conocer 8 aspectos de las prácticas vudúistas que te sorprenderán. 1. Ritos orgiásticos. No se puede decir que hagan de ello un objeto malvado de su comportamiento, ni que domine la espiritualidad y la ética vudú. Simplemente es un aspecto más de la sensación total de la experiencia junto al trance y a la ciencia sagrada. Es para ellos un fenómeno más que aceptan sin la menor inhibición dentro de los ritos y danzas vudú. Llegan a realizarse estos actos de esta naturaleza dentro de la neurosis provocadas por el trance al tomar posesión de los actuantes por los dioses. Para ellos se trata simplemente de un aspecto más de la sensación total de la experiencia junto al trance. 2. Canibalismo. Todas las minorías han sido acusadas en algún momento de las más aberrantes prácticas caníbales, para justificar su persecución, pero lo cierto es que muchas veces son resultado de observaciones parciales o manipulaciones interesadas. Se dice que antiguamente se practicaba el canibalismo y los sacrificios humanos en el vudú. También se dice que los cuerpos se utilizaban para la fabricación de pociones y amuletos, junto con los más variados ingredientes, todo ello para poseer y conseguir los efectos mágicos deseados. Para la teofagia, es posible encerrar un espíritu de naturaleza superior en los cuerpos muertos, en una forma comestible. El entusiasmo de algunos cultos animistas hacia la Eucaristía se debe a este hecho. 3. El mal. La creencia en un Dios único y supremo está firmemente asentada en este culto. Es una fuerza universal, un Dios absoluto que todo lo invade y que dota a cada ser particular de sus propios espíritus o fuerzas vitales. Estos espíritus son llamados loas en la terminología vudú y pueden ser fuerzas buenas o malignas. El gallo negro representa el mal. En muchos rituales suelen sacrificarse estas aves. Su sangre, considerada portadora de grandes energías sagradas, se utiliza en las ceremonias de iniciación. Combatir la enfermedad y el mal tiene su reverso. La magia puede también proporcionar el maleficio e introducir la enfermedad en el enemigo. La magia puede ir en 2 direcciones. 4. Zombies. La necesidad de una constante preocupación por los muertos forma parte de una concepción religiosa que se denomina manismo y que está en el fondo de la filosofía bantú. El manismo, que algunos definen simplemente como culto a los difuntos, es la otra cara de las creencias en los espíritus y en las necesarias revelaciones entre ellos. Quizá sea a partir del principio general de que todo espíritu tiende a encarnarse como se logra encontrar explicación para muchas ceremonias de posesión y para esta obsesión vudú por encontrar un cuerpo para cada espíritu y un espíritu para cada cuerpo. Existe la fundamental creencia en que el vacío es para un buduista tanto un cuerpo solo como un espíritu desencarnado. Los espíritus desencarnados pasan a poseer a los médiums y a través de ellos consiguen una presencia misteriosa y terrible en el mundo de los vivientes. Hablar de zombies es el aspecto de más dramática manipulación de diferentes sectores de la cultura occidental y hay diferentes versiones de dónde viene este fenómeno. Una versión es un rito para el cual el hechicero desentierra un muerto, por lo general de pocos días y que no esté en avanzado estado de descomposición, y obliga al espíritu a tomar posesión del cadáver de esta recomposición artificial en la que el espíritu desencarnado toma posesión como un autómata del cadáver. Entonces el cuerpo pasa a ser un muerto vivo. Tiene todas las características de un cadáver al que exteriormente se le presta movimiento. Otra versión es en la que los Bokor
o brujos envenenan con plantas o con neurotóxicos de origen animal como la tetrodotoxina de sapos y peces globo. A las 72 horas de su enterramiento, el cadáver resucita, se recupera de su estado, pero con importantes lesiones cerebrales y se convierte en esclavo del brujo. Pasa a ser inmortal por estar muerto, no puede morir. 5. Muñecas vudú. La muñeca vudú o wanga es uno de los más importantes fetiches de los ritos y hechizarías vudú. Generalmente se utilizan contra un enemigo. Por una parte, contiene la evocación del enemigo. Para asegurarse la presencia del enemigo en el wanga es preciso además que éste contenga la fuerza del espíritu, y esto solo pueden hacerlo los hougan o mambos. Los sacerdotes efectuarán los sortilegios, invocando a los espíritus o loas del mal, para que tomen posesión de aquel objeto. En otro aspecto, las muñecas pueden considerarse como médiums de los poderes ocultos de los mismos sacerdotes. La fabricación de muñecas no es un proceso técnicamente frío, constituye un ceremonial en el que no puede faltar el sacrificio de animales. La sangre fresca del gallo o del macho cabrío sacrificado embadurnará la figura de trapo. Este aspecto no puede olvidarse. La presencia de los espíritus está contenida principalmente en la sangre del sacrificio. Los wanga pueden hacerse también de cera. Esto tiene la ventaja de que se moldea con mayor perfección la figura externa de la víctima. En este caso se introduce la figura de la víctima en un horno, se deja que se derrita mientras se va recitando suavemente el nombre del enemigo. 6. Poderes mágicos. Talismanes. Hay una serie de objetos que tienen una virtud infalible para conseguir determinados fines, como son los talismanes, que según los buduistas no tienen ningún poder si están hechos por incrédulos, ni sirven cuando son llevados por gente que no tienen fe. Sobre el talismán es preciso proyectar la fuerza interna de la confianza y la concentración absoluta en los deseos que se quieren ver cumplidos. El talismán es un instrumento cuya eficacia depende de las disposiciones del sujeto. Polvos mágicos. Su composición es un secreto dentro de las prácticas sacerdotales. Lo que está fuera de duda es que son poderosísimos, pero una vez fabricados hay que guardarlos con gran meticulosidad. Hay que tener cuidado de dejarlos bien tapados, pues su fuerza puede evaporarse, por eso se recomienda tenerlos cerrados en pequeños frascos de cristal a una temperatura moderada. Existe una gama enorme de diferentes polvos para diferentes funciones. Aceites de unción. Desde hace miles de años y en las sociedades más alejadas se han considerado las unciones con el óleo sagrado como el derramamiento del espíritu sobre la persona elegida. En las sociedades occidentales esta práctica llegó hasta tiempos muy recientes, como en las ceremonias en las que los reyes eran ungidos como toma de posesión del poder divino. Este aspecto del ritual vudú es pues de vieja procedencia. Los especialistas lo remontan a sus principios animistas africanos. 7. Trance. Constituyen las ceremonias más importantes para los fieles buduistas. En algunos lugares se les llama sesiones de caridad, y en estas ceremonias se invoca a los espíritus que llegan a hacerse visibles a los sentidos de los iniciados, los cuales reciben el beneficioso fluido de la comunicación con los espíritus a través de la situación de trance. Los médiums se preocupan de averiguar si en el cuerpo de alguno de los asistentes alberga el demonio o espíritu escondido de algún recién fallecido deseoso de venganza, ya que estos espíritus infiltrados y aprovechando del estado de trance podrían causar graves maleficios. Cuando la orquesta empieza a tocar y resuena el trepidante golpeteo de los tambores, los médiums llegan al trance cada vez más vertiginosamente. La señal de que se ha llegado a una posesión mística consiste en la entrada en una situación de sonambulismo que hacen que los poseídos estén viviendo en un trance místico, o como una neurosis en la que un dios monta su caballo humano. Los que están en el trance dan vueltas alrededor de los demás asistentes y sobre todo si estos son de los que acuden por primera vez.
En estas condiciones se han dado casos en los que los poseídos han diagnosticado las enfermedades de otras personas o descubierto que eran objeto de algún mal de ojo o de el acecho de algún espíritu maligno. 8. Sacrificios humanos. Cuando en el vudú se hace referencia al sacrificio humano, es una representación de la reconciliación del hombre con Dios, y el humano es sustituido por las ceremonias de la cabra. Si el holocausto de la cabra representa un sacrificio humano, existe otra modalidad que nos recuerda ancestrales prácticas sangrientas del vudú. Nos referimos al canibalismo espiritual. Según el animismo, el hombre, cuando come, además de recuperar las fuerzas que ha gastado en sus actividades, aumenta sus reservas energéticas. Gracias a la ingestión de animales y vegetales, le permite ejercer un dominio sobre los espíritus de tales seres que quedan poseídos por él. Hablar de Dios y lo espiritual rodeados de miseria y conflicto, como es el caso de las zonas de Haití y el Golfo de Guinea en África, activa la función adaptativa de cualquier religión, como fuente de significado para la experiencia social y como mecanismo generador de cohesión e incluso organización social.